David sube al trono sin tener que recurrir a la rebelión. Durante el establecimiento del reino de Israel, Elohim oficialmente estableció su autoridad sobre la tierra. Cuando los israelitas entraron en Canaán, le pidieron a Elohim que les diera un rey. Por tanto, Elohim envió a Shmuel a ungir a Saúl como su primer rey. Shmuel tomó un frasco de aceite y derramó un poco sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Le dijo, Yahweh con esto te unge sobre su propio pueblo. En Shemuel Aleph, en el capítulo 10. Elohim escogió a Saúl y lo constituyó como autoridad, es decir, como autoridad delegada, ¿no es cierto? Pero cuando éste llegó a ser rey, no se sometió a su vez a la autoridad de Elohim. Saúl violó la autoridad de Elohim, se rehusó a matar al rey de Amalek y preservó además lo mejor de su ganado, rebelándose contra Elohim y desobedeciendo, sus palabras. Debido a esto, Elohim lo desechó y ungió a David por rey. ¿Por qué desobedeciste a Yahweh y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Yahweh? Shaul le dijo a Shmuel, pero si yo obedecí a Yahweh, yo realicé la misión a la que me envió Yahweh, capturé al rey Agag de Amalek y proscribí a Amalek, y las tropas tomaron del despojo algunas ovejas y bueyes, lo mejor de lo que se había proscrito, para sacrificarle a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Pero Shmuel dijo, se deleita Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafim. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, él te ha rechazado como rey. Shaul le dijo a Shemuel, hice mal al transgredir el mandato de Yahweh y tus instrucciones, pero tenía temor de las tropas y cedí a ellas. Por favor, perdona mi ofensa y vuelve conmigo y me prostraré ante Yahweh. Pero Shemuel le dijo a Saúl, no regresaré contigo porque tú has rechazado el mandato de Yahweh y Yahweh te ha rechazado como rey sobre Israel. Cuando Shemuel se volteó para irse, Saúl lo agarró, lo tomó del borde de su manto y éste se desgarró. Y Shemuel le dijo, Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reinado sobre Israel y se lo ha dado a otro que es más digno que tú. Esto está en el capítulo 15 de Shemuel Aleph. En el capítulo 16 dice, Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Yahweh no habla de mentiras, ¿no es cierto? Shemuel entonces salió hacia Ramá. Para entonces el espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl y comenzó a aterrorizarlo un espíritu malo de parte de Yahweh. Sin embargo, David seguía bajo la autoridad de Saúl y era uno de sus súbditos. Más aún, era un soldado de su ejército e incluso llegó a ser su yerno, ¿no es cierto? Estos dos hombres habían sido ungidos ambos por Elohim, pero Saúl procuraba matar a David. Había dos reyes en Israel, sí. Uno había sido desechado, pero todavía estaba en el trono, y el otro había sido escogido, pero no reinaba todavía. En esos momentos David se encontraba en una situación bastante difícil. En Shemuel Aleph 24, Saúl perseguía a David en el desierto de Engadi. Saúl entró en una caverna para hacer sus necesidades, pero David y sus hombres estaban en los rincones de la cueva. Los soldados de David le sugirieron que diera muerte a Saúl, pero David rechazó la propuesta, no se atrevió a rebelarse contra la autoridad. Y cuando Saúl volvió de perseguir a los pelishtinos, le dijeron que David estaba en el desierto de Engedi. De manera que Saúl tomó 3.000 hombres selectos de todo Israel y salió en busca de David y sus hombres en dirección de la roca de las cabras monteses. Y por ese camino llegó a unos corrales de ovejas. Había una cueva allí y Saúl entró a hacer una necesidad. En eso, David y sus hombres estaban sentados en la parte de atrás de la cueva. Los hombres de David le dijeron, este es el día del que te dijo Yahweh, entregaré a tu enemigo en tus manos, puedes hacer con él como te plazca. David fue sigilosamente y le cortó un borde del manto a Saúl. Pero después David se reprochó por cortar un borde del manto de Saúl. Les dijo a sus hombres, Yahweh me libre de hacerle semejante cosa a mi amo, el ungido de Yahweh, que levante yo mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahweh.
David había sido ungido por Elohim. En cuanto a subir al trono, David se mantuvo en la posición adecuada y actuó conforme a la voluntad y al plan de Elohim. ¿Quién se habría podido oponer a que fuera rey si había sido ungido? ¿Sí? ¿Qué había de malo en que David hiciera algo para proclamarse rey? No era bueno que ayudara a Elohim a hacer su voluntad. Pero David percibía en lo profundo de su ser que él no podía hacer eso. Si hubiera matado a Saúl, habría actuado sobre el principio de la rebelión contra la autoridad de Elohim, debido a que la unción de Elohim todavía reposaba sobre Saúl. Aunque había sido rechazado, de cualquier manera, había sido un ungido, ¿sí? Seguía siendo el ungido de Elohim. Si David hubiera dado muerte a Saúl, podía haberse hecho rey inmediatamente y la voluntad de Elohim no se habría atrasado, por así decir. Pero David era un hombre que se negaba a su yo. Él prefería que su reinado se pospusiera y que fuera el propio Yahweh quien determinara el momento, arreglara las cosas y las circunstancias. Él no deseaba ser un rebelde y rebelarse contra su rey que todavía estaba allí. Como resultado, llegó a ser la autoridad de Elohim y además un hombre según el corazón de Yahweh. Anteriormente, Elohim había puesto a Saúl como rey y David estaba bajo su autoridad. Si David hubiera matado a Saúl, habría obtenido el reino a costa de rebelión. Él tendría que haber actuado por la fuerza y habría caído en la esfera de la rebelión él también. Pero David no se atrevió a hacer esto. Este es el mismo principio por el que Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Hasatán, ¿no? En el libro de Judas. La autoridad es un asunto muy delicado.